Bien, bueno, ¿cómo andan? ¿Me pueden escuchar bien? Vamos a empezar a trabajar, ¿sí? La idea es un poco para hoy que podamos realizar, como ustedes bien saben, ¿sí? La dinámica de interpretación de test, ¿sí? Vamos a dividir un poco esa cuestión en un tiempo trabajando lo que es el proceso de inducción, ¿sí? Del personal y otro tiempo comenzando con la dinámica, ¿sí? Seguramente no la terminemos hoy y demos también lugar a que algunos compañeros puedan participar mañana. Así que hoy vamos a dar un pequeño esbozo de lo que es esa dinámica y mañana, ¿sí? Con toda la suerte del universo, la vamos a terminar entre todos, ¿sí? Entiendo que por ahí algunos, bueno, muy martes y quizás como las clases antiguamente para ustedes eran lunes y miércoles, ¿sí? Quizás mañana se sumen algunos más. Bueno, me avisan si se escucha mucho ruido externo, me avisan si se corta en algún momento. La verdad que el tiempo está bastante raro y el servicio no está muy ameno que digamos. Pero me gustaría que empecemos a hablar un poco sobre el proceso de inducción, ¿sí? Nosotros ya recorrimos, ¿sí? Desde que arrancamos esta primera instancia, si se quiere, trabajamos, ¿sí? Lo que es análisis y descripción de puestos, trabajamos el proceso de selección de personal con, ¿sí? Su teoría de entrevista laboral y con la cuestión del cartel de búsqueda, ¿sí? Trabajamos y hablamos también mientras vimos algunos canales donde se puede poner esta búsqueda, que hoy existen muchísimos más que antes, ¿sí? Y dijimos, ¿sí? Que lo que sigue es la batería de test, de la cual también trabajamos algo de teoría. Ustedes tenían también para leer otro poco de teoría. Les dejé allí yo algún que otro manual, ¿sí? De otras pruebas, ¿sí? Como por ejemplo, Hombre bajo la lluvia. Hombre bajo la lluvia, ¿sí? Es de muy fácil lectura, es de muy fácil toma, es de muy fácil visualización de aspectos generales, ese cuadernito que ustedes tienen ahí. También tienen el test desiderativo, ¿sí? Unas fichitas sobre desiderativo, y también les dejé allí algunas consideraciones sobre el test de Warteg, ¿sí? De la revista Algunos pensamientos imbéciles, ¿sí? Que resumen muy bien las cuestiones generales, ¿sí? Y también interpretativas del Warteg que se suelen usar también en ambientes laborales, ¿sí? Es todo para lo cuanto nos da el tiempo, para que ustedes se lleven. Yo creo que es bastante igual el aporte, ¿sí? Considerando que ustedes no tienen específicamente que tomar el test, algunos de ustedes, no todos, quizás algunos son profesionales matriculados, ¿sí? Y pueden tomar el test, ¿sí? Seguramente escuchan el ruido del fondo, del local de al lado, así que le voy a poner el auricular por un tiempo. Bien, ¿me escuchan mejor ahí? Un poco menos, sin el ruido. Bien, ¿qué les estaba diciendo? El test de Warteg, ¿sí? El test de Warteg no lo tomo en el examen, tampoco el desiderativo, tampoco personas bajo la lluvia. Sí pueden llegar a encontrar en el examen algunos aspectos generales interpretativos de los test proyectivos gráficos en general, ¿sí? Como qué significa la hoja, qué es el sector superior, qué es el sector inferior, qué es el margen izquierdo, qué es el margen derecho, ¿sí? Entre otras cosas. Y habíamos dicho también que
con el análisis de esta entrevista y de estos test, ¿sí? No termina la cuestión del proceso, ¿sí? La inducción de personal, que es el paso que me interesa que podamos avanzar hoy, es, ¿sí?, el último momento, la última fase, ¿sí?, de este proceso de selección de personal. Obviamente, como ustedes saben, en muchas organizaciones hoy en día, aún en Argentina, estos procesos no se llevan adelante, ¿sí? Hay algunas en las que sí, hay otras en las cuales no tanto, ¿sí? Y hay algunas en las que directamente no. Entonces, muchas de estas cosas quizás sean ustedes los primeros en realizarlas, ¿sí?, en sus respectivos trabajos. La inducción es una cuestión seria, es una cuestión que no solo se trata del empleado nuevo que ingresa, sino que también se trata de la organización, su apertura, su capacidad para poder, ¿sí?, asimilar e integrar a esta persona nueva. Y también depende, ¿sí?, muchas veces, obviamente, ¿sí?, del área de recursos humanos que tengan. Las organizaciones, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo lleva la inducción? ¿Sí? Ustedes en el cuadernillo van a encontrar que tienen una actividad para realizar, ¿sí?, sobre el proceso de inducción, que recomiendo que aquellas personas que todavía están con el cartel de búsqueda, ¿sí?, terminen el cartel de búsqueda y quienes no están con el cartel de búsqueda, ¿sí?, ya puedan hacer la actividad del proceso de inducción. Por eso hoy vamos a dar la teoría. Aquellos perfiles y carteles de búsqueda que ya supervisé, que corregí por correo electrónico, ¿sí?, los devolví. El fin de semana estuve corrigiendo mucho, ¿sí? Así que ya a nadie le debo notas de trabajos prácticos, según entiendo, ¿sí? Y a nadie le debo tampoco contestación sobre la tarea, según entiendo y según lo que me ha llegado, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuánto tiempo lleva este proceso de inducción? No lo sabemos, ¿sí? Si bien hay un tiempo estipulado, como cuando hacemos los seguimientos de los programas de modificación conductual, que decimos de 23 a 30 días, ¿sí? No sabemos específicamente cuánto va a durar. Algunos duran un año, ¿sí?, va a depender mucho del empleado también. Otros duran al menos 6 meses, ¿sí? Otros duran menos, perdón, otros duran menos. Va a depender mucho de la organización, ¿sí?, el tipo de empleado y el tipo de personal de recursos humanos que esté a disposición, ¿sí?, que en este caso podrían llegar a ser ustedes. El proceso de inducción muchas veces no se va a tratar solamente de que ustedes les muestren, ¿sí?, ahora vamos a ver bien todo esto, ¿no? Pero solamente, ¿sí?, muchas veces no se va a tratar de que ustedes le proporcionen las cosas que necesita y simplemente le muestren las instalaciones y ya, ¿sí? Muchas veces también el proceso de inducción va a consistir en que ustedes también puedan marcarle a esta persona, ¿sí?, cuestiones que ustedes van identificando en términos de proceso, ¿sí?, de habilidades blandas. Si le falta toma de decisión, si le cuestan algunos límites, si le cuestan tomar órdenes, ¿sí? Si les cuesta todo esto, ustedes si lo identifican lo van a tener que, en un ambiente lo suficientemente respetuoso y con la comunicación adecuada, hacerle saber, ¿sí?, al empleado aquellas cosas que ustedes necesitan que él desarrolle, ¿sí? Obviamente que también esto se va a trabajar a partir de los programas de capacitación y desarrollo, algunas cuestiones, otras quizás vayan zanjando con esas reuniones
de devolución sobre la evaluación del desempeño, que es otro de los temas que ya vamos a dar a la semana, que ustedes vayan observando, ¿sí? Del recién llegado. ¿Mm? Bien, voy a tratar de compartirles una pantallita y ustedes levantan el mic y me dicen si la ven, ¿sí? Denme un segundo. Bien, ¿lo ven? Ok, a ver si lo puedo, si puedo hacer que lo vean. Ujú. Ahí. Ahí sí. Buenísimo. Bueno, ustedes van a encontrar ahí, ¿y me escuchan bien? Perfecto. Buenísimo. Ustedes van a encontrar, ¿sí? Que yo en la carpeta les dejo, ¿sí? Este Power en formato PDF, ¿sí? Que trata un poco del proceso de inducción. ¿Qué ven en esa foto? Voy a necesitar que ahora prendan sus micrófonos. Bien. ¿Cómo son esas personas? Fíjense la cuestión eh, de edades, ¿no? Fíjense que la chica, ¿sí? Es una chica de una determinada clase, de un determinado rango etario, ¿sí? Y el señor pareciese ser un poco más grande, ¿sí? No solo de aspecto y facha, sino también en términos de edad, ¿sí? Como para ir entrando un poco a la cuestión de equipos de trabajo, ¿sí? Y la dimensión intergeneracional. ¿M? Entonces, como ustedes tienen ahí, el bienvenido nuevo miembro, ¿sí? Como la palabra inducción suele indicar, ¿sí? Esto es un proceso donde se trata de incorporar empleados a la organización, ¿sí? La inducción es una función técnica propia de nuestra área, ¿sí? Por lo cual nosotros vamos a decir que hay una serie de pasos lógicos, ¿sí? Que nosotros tenemos que empezar a tratar de cumplir, ¿sí? En principio, que el empleado conozca la organización, ¿sí? Que conozca nuestros valores, ¿sí? Y que conozca nuestra metodología, ¿sí? O cómo funciona nuestro sistema disciplinario, ¿sí? Cómo se administran los salarios, cómo se procede ante casos de emergencia, ¿sí? Entre otras cuestiones. Eh, Otra de las cuestiones del proceso de inducción, ¿sí? Es que la inducción se divide, ¿sí? En 2 días, ¿sí? En 2 cuestiones, en 2 partes. La primera parte, ¿sí? Se llama el primer día, ¿sí? Mientras que la segunda parte se llama inducción propiamente dicha, ¿sí? Fíjense que acá vuelve otra vez en la foto, ¿sí? Observen la foto. Acá ya están un poco cada uno más en la suya, ¿sí? Pero, ¿qué ven en esta foto en particular?
La foto de la tercera filmina sería. La diferencia de las edades. Bien, ¿qué más? Trabajo en equipo pareciera ser, trabajo grupal. También la cuestión cultural, ¿sí? Fíjense que también allí está bastante colado, ¿sí? Esto es muy gráfico, ¿sí? La plantilla del Power, ¿sí? Si bien cada organización es distinta, ¿sí? Y no hay un manual de inducción, ¿sí? Nosotros como trabajadores debemos asegurarnos de que los objetivos de la inducción se cumplan, ¿sí? Entonces, ¿qué pretende este programa? En principio, informarle, ¿sí? Al empleado que ha sido aceptado, ¿sí? Las cuestiones que se requieren para que él pueda entender, ¿sí? Otra cuestión, ¿sí? Es brindar información sobre la historia de la organización, ¿sí? Tratar de también hablarle un poco de los beneficios, las políticas, las reglas, ¿sí? Y empezar este proceso dividido en dos partes, ¿sí? La parte uno, ¿sí? Como ustedes ven ahí, se llama primer día de trabajo. ¿Qué se les ocurre que pasa en esta parte? Bien. ¿Alguien más? Bien, entonces, este primer día, ¿sí? Tiene que ver un poco con esta cuestión, ¿no? Cuando la persona se presenta por primera vez a prestar servicios, ¿sí? A la organización. Por lo general, la persona realiza los trámites de incorporación y se le van explicando, ¿sí? Lo que son las reglas de la organización. Si existiese algún manualcito con algunas cuestiones, ¿sí? Se lo tendríamos que entregar junto con la cuestión material o instrumental que va a necesitar para su trabajo de aquí en más, ¿sí? Algunos también hacen recorridos, recorridos por el lugar, presentación de las diferentes áreas con los diferentes equipos, ¿sí? Entre otras cosas. La parte 2, ¿sí? Que ustedes tienen ahí, que se llama inducción propiamente dicha, es la parte más activa, ¿sí? ¿Y quién la desarrolla? La desarrolla principalmente, ¿sí? El responsable del sector, ¿sí? El responsable del sector con nosotros monitoreando, ¿sí? La evolución y la inducción, ¿sí? Si bien no existe una duración del proceso, obviamente que va a depender esto de cada una de las características que tenga la organización. Y una manera de ir regulando un poco esta inducción es entender el reglamento interno. Por eso es tan importante que las organizaciones tengan su reglamento interno. Esto marca las tareas, los deberes y las responsabilidades que en algún punto cada una de las partes tienen, ¿sí? El reglamento obviamente es un documento que ustedes saben que es normativo y es administrativo, ¿sí? Y que regula la relación y obviamente debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿sí? A la vez que también ese reglamento debe tratar de ser revisado periódicamente. ¿Qué sugerimos nosotros? ¿Sí? Nosotros sugerimos que para hacer un poco más amable este momento de la inducción, ¿sí? Tratemos de preparar al empleado unos días previos a que ingrese, ¿sí? Postulamos que si es altamente necesario que el empleado arranque al otro día,
¿sí? Está bien. Pero si no es estrictamente necesario, tomémonos un tiempo, ¿sí? Y durante ese tiempo, que pueden ser 3 días, 2 días, 4 días, tratemos de preparar a nuestro empleado con un mail, ¿sí? Podemos hacer un mail general, una plantilla de mail con algunas especificaciones, ¿sí? Obviamente que ese mail debe incluir la bienvenida, debe incluir el logo de la empresa, entre otras cosas, ¿sí? Comentarle el horario en el que lo esperamos, recordarle, ¿sí? Esta cuestión, su cronograma, y también prepararlo previamente a los fines de qué, de disminuir un poco sus ansiedades y también las nuestras, ¿sí? Y que la incorporación en todo caso no sea algo tan traumático, ¿sí? Proponemos realizar un recorrido también, en lo posible, ¿sí? Un recorrido ameno, donde él pueda conocer más o menos el funcionamiento principalmente del sector donde él tiene que trabajar, ¿sí? Después en todo caso podemos pulir con un poco de información sobre los otros sectores. Es importante saber a quién se tiene que dirigir en el caso de que lo necesite, ¿sí? Acá se sugiere también alguna que otra ceremonia de bienvenida. Va a depender mucho de la organización, ¿sí? Yo he conocido pymes que, por ejemplo, se tomaban la primera media hora de la jornada para dar la bienvenida, ¿sí? Dejaban un regalito en el escritorio, cuestiones así. Entonces, tu primera semana, ¿sí? Esta es otra cuestión, conoce nuestros cronogramas y conoce nuestros procesos, ¿sí? Después de que ha entrado, más o menos, ¿sí? Cuando se está cumpliendo la primera semana, debemos empezar a mostrarles cómo son nuestros procesos, ¿sí? Ver cómo está, ¿sí? Cómo se siente, si hay algo que quiere contarnos, si hay algo que le parece mucho, si hay algo que difiere con sus antiguas maneras de trabajar, y está bueno también que conozca cómo es nuestro cronograma, ¿sí? No existe una duración, como yo les comentaba acá, determinada para el proceso, va a depender de las características de la organización y del empleado como tal, ¿sí? Entonces es importante esto que les mencionaba hace un rato, ir chequeando paulatinamente cómo se siente la persona, si hay algo que no sabe, si hay algún elemento, ¿sí? Por ejemplo, que no le dimos, ¿sí? Y todas estas bien, ¿se entendió más o menos? Sí, perfecto. Como yo les comentaba, sepan, ¿sí? Que es probable que en algunos de sus trabajos ustedes sean los primeros que diseñen un proceso de inducción y sean los primeros que piensen estas plantillas de mails y sean los primeros que organicen un recorrido, ¿sí? Quiero comentarles que es posible que a veces sientan que fallan y está bien, ¿sí? Muchas veces es difícil organizar recorridos a los procesos de inducción porque hay días que son bastante enquilombados para la organización en general, ¿sí? Pero que no es imposible realizar un proceso ameno de bienvenida, ¿sí? Para la persona que se está incorporando. Siempre obviamente nosotros proponemos el lado humano, ¿sí? Y sabemos que dentro del lado humano está el error, propiamente dicho, y también está la cuestión de poder comunicar, aunque no nos guste comunicar esto y sea incómodo, ¿sí? Comunicar también el proceso al otro, decirle si notamos que hay algo que no está cumpliendo, tratar en todo caso de preguntarle si sabe cumplirlo o no sabe, porque vamos a tener que aplicar un programa de modificación conductual para que aprenda, ¿sí? Eh, porque muchas veces, ¿sí? Hay empleados en proceso de inducción que obvian hacer algunas cosas porque no saben, ¿sí? Y nosotros estamos para acompañarlos. Y como estamos para acompañarlos, queremos saber si saben o no saben, si están cómodos o no están cómodos, si hay algo que en que podamos ayudarle, ¿sí? Eh, Tratar de no sobrecargarlo tanto la primera semana como para que vaya conociendo, se vaya adaptando, ¿sí? Primera, segunda semana como para que no sea un montón. Y ya a partir del mes, ¿sí? Quizás después de los 30 días uno más o menos espera cierta ambientación, ¿sí? Si bien no va a estar terminada esa ambientación, probablemente empiece a correr, ¿sí? Con la supervisión nuestra también, un poco mejor, ¿sí? Eh,
En los procesos de inducción es altamente necesario, ¿sí?, también tener en claro si nosotros estamos o no trabajando la cuestión de la formación de grupos o equipos de trabajo, ¿sí? Como ustedes saben, ¿sí?, grupo de trabajo y equipo de trabajo, ¿sí?, son dos cosas distintas, ¿sí? Después vamos a retomar ese video de esa exposición que vimos hace un tiempo, ¿sí? Pero durante mucho tiempo las palabras grupo y equipo siempre se utilizaron como sinónimos, ¿sí?, hasta que nos dimos cuenta de que en realidad, ¿sí?, no lo son. Siempre, ¿sí?, una primera manera de acercarnos a esta diferencia, ¿sí?, radica en reconocer que un equipo siempre es un grupo, ¿sí?, pero que no todos los grupos son equipo. Ustedes van a encontrar esto en el material, ¿sí? El grupo es un conjunto de personas, ¿sí?, que se reúne porque comparte algo en común, ¿sí?, mientras que el equipo implica un conjunto de personas que están unidas, ¿sí?, pero que aparte de estar unidas y compartir, ¿sí?, alguna que otra característica en común, lo que comparten en común son una misión y un objetivo, ¿sí? Tienen metas y tienen objetivos en común estas personas, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamos de decir? Que en los equipos de trabajo las capacidades individuales se complementan, ¿sí? Se deben complementar porque hay una causa que es nuestra finalidad, ¿sí? Entonces, el trabajo en equipo implica un grupo de personas, ¿sí?, trabajando de manera coordinada, ¿sí?, para el logro de una meta. El equipo, ¿sí?, funciona, van a encontrar ustedes, a modo de engranajes, ¿sí? Y si uno de esos que van a la perfección, ¿sí?, si uno de esos engranajes falla o falta, ¿sí?, suele no conseguirse el objetivo. Por eso es tan cuidadosa la cuestión de la formación de los equipos, ¿sí? ¿Cómo se logran los equipos? Los equipos no nacen simplemente de un repollo, ¿sí?, de un día para el otro, sino que se crean, se recrean, se construyen, ¿sí?, en las conversaciones entre los miembros. Por eso es tan importante para nosotros, ¿sí?, lo que ya vamos a ver después, la comunicación, ¿sí? Esto sería parte de la clase 25, no lo sé porque, sí, clase 25 estamos en inducción y en trabajo en equipo, ahí andamos. La 25 es trabajo en equipo y la 26 es inducción, por ahí andamos, ¿sí? Después vamos a ir a las anteriores que son PNL y comunicación. Se recrean, se crean, se trabajan, se construyen en las conversaciones, ¿sí? Por eso es tan importante la comunicación, que va a ser nuestro siguiente tema, que parte de la clase 20, ya les digo, 24, ¿sí? Por eso son tan importantes las conversaciones, las comunicaciones, ¿sí?, entre los miembros. Cuando hablamos de equipo, ¿sí?, no podemos dejar de hablar de comunicación, ¿sí? Siempre se necesita, ¿sí?, el saber y la experiencia adecuada para la tarea, pero no solo eso, sino también la buena comunicación. Nosotros decimos mucho acá que para que un grupito se vaya transformando en equipo, lo que necesita como pilar, ¿sí?, en primer lugar es la comunicación desde un enfoque productivo, ¿sí?, que ya la estuvimos trabajando en la primera parte, ¿sí?, con la cuestión de actos lingüísticos, y vamos a ver un poco más, ¿sí?, acá en esta segunda parte, ahora en breve. La asignación de roles, ¿sí?, también, la definición de un objetivo, ¿sí?, la cohesión y la interdependencia positiva, ¿sí?
saber que uno depende de los demás en algún punto, ¿sí? Mientras toma distancia de esa dependencia, a modo positivo, ¿sí? También esta cuestión de dejar ser en la decisión al otro, ¿sí? A la vez, nosotros decimos que el trabajo en equipo se basa o tiene que tener las 5C, ¿sí? Estas 5C, ¿qué son? En principio, comunicación, ¿sí? Desde ya, coordinación, confianza, compromiso, ¿sí? Y complementariedad. Así que ustedes van a encontrar, ¿sí? En la clase 25 y 26 que tienen un par de actividades que van a tener que tener hechas para el transcurso de esta semana, ¿sí? Que son, en principio, tomarnos unos minutos para pensar si en nuestros trabajos respectivos somos grupo o somos equipo, ¿sí? Y fundamentar por qué. Y también van a tener que plantear un proceso de inducción, ¿sí? Según la consigna que se requiere para ustedes en el cuadernillo, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Más o menos? Bien, bueno. Decimos entonces que tanto en la inducción como en el trabajo en equipo, en el grupo de trabajo, no, el grupo no, en el equipo de trabajo, ¿sí? Es importante el pilar comunicacional, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando ya lo que es comunicación productiva, ¿sí? Sabemos que desde este enfoque productivo y generativo del lenguaje, el lenguaje construye realidades, ¿sí? Es decir, que con cada palabra que nosotros utilizamos, abrimos o cerramos posibilidades, ¿sí? De la manera en que nosotros le comunicamos las cosas al otro, también pueden abrir o cerrar sus posibilidades, ¿sí? Pero la comunicación, ¿sí? También desde esta concepción, no es unívocamente oral o escrita, ¿sí? Y no es solamente para transmitir algo. La comunicación, vamos a decir nosotros, es digital y es analógica, ¿sí? Es, por un lado, comunicación de tipo escrita, de tipo verbal, ¿sí? Y por otro lado, comunicación de tipo no verbal, ¿sí? La comunicación de tipo no verbal, ¿sí? Es específicamente la propuesta de la programación neurolingüística, la propuesta de estudio de la programación neurolingüística, ¿sí? La programación neurolingüística nace como un modelo, ¿sí? Como un modelito que lo hacen Bandler y Grinder, ¿sí? Sobre el estudio de una horda de terapeutas, ¿sí? Y se ha extendido a muchísimos campos la aplicación de la PNL. La PNL entiende, ¿sí? Que existen, ¿sí? Los que se llaman denominados modelos o patrones o mapas mentales, ¿sí? Que se plasman en las redes neuronales y se exteriorizan, ¿sí? En el lenguaje, en algún punto que elegimos verbal, y también en el lenguaje no verbal. Es decir que para la PNL, el 80% de la comunicación es no verbal, es con gestos, es con tono de voz y es con posturas, ¿sí? Es decir, que muchas veces uno puede estar diciendo que sí y moviendo la cabeza y diciendo que no, ¿sí? Es decir, que uno muchas veces puede estar afirmando que algo le importa, ¿sí? Y puede estar distendido como que si nada le importara, ¿sí? Es cierto que uno puede estar simulando que está escuchando, ¿sí? Pero con la mirada hacia arriba, ¿sí? Y en un punto fijo, pensando en otra cosa, ¿sí? Y en esto particularmente, y para desgracia nuestra, el lenguaje corporal nos delata, ¿sí? Es decir, que al buen lector del lenguaje corporal, generalmente no podemos engañarlo mucho, ¿sí? ¿Qué dice la PNL entonces? ¿Sí? Que cada uno de nosotros tiene un mapa, ¿sí? Un mapa que ha construido de su realidad, ¿sí? Y que a partir de esa percepción o ese mapa, ¿sí? Nosotros vamos construyendo y decodificando nuestro mundo, nuestra relación con los otros, nuestra manera de aprender, ¿sí? Y nuestra manera de comunicar. Para la programación neurolingüística existen tres tipos de personas, ¿sí?
Las personas de tipo visual, va a decir la programación neurolingüística, las personas de tipo auditivas y las personas de tipo kinestésicas, ¿sí? Las personas de tipo visual, ¿sí? Son aquellas que, dice la PNL, las define como personas muy enérgicas, ¿sí? Que necesitan de espacios de silencio para poder concentrarse, ¿sí? La PNL dice que son aquellas personas que, en el cual el sentido de la visión, ¿sí? Tiene como mucho más preponderancia que el oído y el tacto, como es en la kinestesis o la cuestión emocional, ¿sí? Entonces, aprenderían, ¿sí? O concebirían el mundo siempre a partir más de lo visual, ¿sí? Yo siempre digo que para nosotros los visuales es mucho más fácil recordar una cara que un nombre, ¿sí? Recordar el color que le pusimos al mapa, ¿sí? Que la provincia que está en ese mapa, ¿sí? Nos es sumamente difícil concentrarnos si no estamos en silencio, por lo tanto los visuales no podemos conducir con la radio alta o escuchar a alguien con la tele a todo volumen, ¿sí? Se nos dificulta mucho porque nuestro modo de incorporar, ¿sí? Las cuestiones, ¿sí? Los aprendizajes, los sentidos, estar en contacto con el mundo externo es preponderantemente visual, ¿sí? Los auditivos, por su parte, son personas que disfrutan de tener largas conversaciones y personas a las cuales también se les da muy bien la cuestión de la escritura, ¿sí? Cosa que a los visuales por ahí no tanto, pero los auditivos, ¿sí? Va a decir la PNL, suelen ser buenos escritores, buenos escuchantes, ¿sí? Buenos oyentes. Eh, y tienen esta particularidad que por ahí los visuales, ¿sí? No tenemos, que es de recordar con exactitud algunas cosas, ¿sí? El kinestésico, va a decir la PNL, necesita del contacto con el otro. El kinestésico siente, ¿sí? Es muy emocional. Entonces, el kinestésico lo que le gusta mucho, ¿sí? Es la cuestión del contacto físico con el otro. Esto del abrazo, esto de darte la mano, ¿sí? El kinestésico también suele ser bastante inquieto, ¿sí? Siempre está en búsqueda de sentir algo, ¿sí? Pero este sentir es en conexión, ¿sí? Con los otros. Es por esto que para nosotros la programación neurolingüística es un aspecto indispensable, ¿sí? Es una herramienta sumamente necesaria para los procesos de selección, ¿sí? Donde nosotros podemos llegar a pesquisar algunas de estas cuestiones, ¿sí? Si la persona está o no concentrada, ¿sí? Dependiendo del ángulo en el cual se acerca a nosotros, ¿sí? Si la persona ha puesto las manos sobre la mesa en forma de apertura, ¿sí? Como para brindar, ¿sí? La impresión de que estamos escuchándolo abiertamente y de que este es un espacio seguro para que él hable y pueda explayarse, ¿sí? Decimos también que las personas cruzadas de brazos generalmente son personas que están a la defensiva y no están tan interesadas del todo en este proceso, lo mismo que cruzarse de piernas, ¿sí? La cuestión del movimiento de los ojos suele indicar que uno está pensando, ¿sí? Por eso dicen que cuando uno, ¿sí? Está mintiendo, ¿sí? Suele revolear los ojos un poco hacia la derecha porque hay todo un procesamiento cerebral en búsqueda de información, ¿sí? Respecto de qué le vamos a decir, ¿sí? Qué contenido va a tener, ¿sí? Esa mentira. Por eso dicen que cuando uno va a mentir se suele tomar un poco más de tiempo para responder que cuando no, ¿sí? Cuando uno no miente, ¿sí? La respuesta ante la indagatoria viene automáticamente, ¿sí? Cuando uno miente, hay unos microsegundos entre que se hace, ¿sí? La acusación y uno puede dar una respuesta, ¿sí? Ustedes van a encontrar allí un cuadrito que yo les dejo sobre cómo se usa PNL en el coaching, cómo se usa PNL en negociación para crear ambientes y cómo se utiliza PNL en las entrevistas de selección de personal, ¿sí? Pero PNL refiere, en principio, a todo lo que es el lenguaje, ¿sí? No verbal. Las cuestiones del lenguaje verbal, ¿sí? Específicamente, nosotros estuvimos trabajando bastante ya
y ustedes van a encontrar que en la clase 24 nosotros retomamos esta cuestión, ¿sí? A partir de la necesidad de hablar de los grupos, de los equipos de trabajo, del proceso de inducción, ¿sí? Y van a encontrar allí que yo les dejo una raíz etimológica, ¿sí? Es decir, ¿de dónde viene la palabra comunicar? ¿Mm? Comunicar viene de comunicare, ¿sí? El cual significa difundir, compartir información, ¿sí? Y a su vez, este viene de comunis, ¿sí? Y comunis es común o mutuo, ¿sí? Fíjense qué interesante la raíz, porque entonces uno podría pensar que comunicar es poner en común, ¿sí? ¿Qué tenemos en común? ¿Sí? En principio, ideas, ¿sí? Sentires, inquietudes, y es a través de la comunicación con un otro, ¿sí? Que uno puede hablar de ello, construir un equipo, ¿sí? Construir un proyecto o construir una sociedad, ¿sí?